Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Padre. Aleluya. Gloria al Hijo Jesús de Nazaret. Y gloria al Espíritu Santo del Señor. Un abrazo a todos los oyentes y hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. En el programa estamos aquí emitiendo desde Bellavista Estéreo 103.6 FM. En el programa El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Jairo Gámez, siempre en los controles, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Acomódate allí, asegura tu Biblia, asegura el sitio donde tomar tus notas, gloria al Señor. Que voy a proseguir porque Dios nos lo ha permitido esta mañana, aleluya. El estudio bíblico del tema Pablo en Atenas, concerniente al estudio bíblico del libro de los Hechos. Hoy corresponde la cuarta parte de esta temática, repito, Pablo en Atenas, capítulo 17 del libro de Hechos. Quiero orar para presentar este programa en las manos del Señor Jesucristo. Padre amado, Dios amante, Padre bueno, Señor, heme aquí en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo ante ti, Señor, pidiéndote tu guía, tu respaldo, tu dirección, Señor, para que se exponga con detalles este estudio bíblico o esta continuación del estudio bíblico que venimos tratando, Señor amado, para que sea de edificación, de bendición a todo aquel que escucha. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, amado, voy a leer los 7 versículos que constituyen el pasaje central de esta cuarta parte, ¿verdad?, que le acabo de mencionar del tema Pablo en Atenas. Leamos desde el verso 16 hasta el verso 21. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos, dice el verso 18, filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Dios agregue bendiciones a su palabra en esta mañana. Bueno, amado, Pablo en Atenas, cuarta parte. Pues rápidamente quiero concatenar los 3 programas anteriores con el presente, el cuarto, recordándole a
los hermanos, los que han seguido el estudio y aún los que en primera vez observan este video o escuchan este programa por la radio en FM, que desde hace 3 programas comencé el estudio del pasaje desde el verso 16 y lo primero que notamos en este pasaje, ya he tratado, es que el apóstol llegó a Atenas, llegó solo, dejando a sus compañeros bendito sea el nombre del Señor, en una ciudad de Macedonia, bendito sea el Señor, y él estaba allí en Atenas, esperando a Timoteo y a Silas. Entonces, en los 3 programas anteriores, enseñé sobre los versículos 19 desde los versículos 16 al 18. 3 versículos. Nos llevaron 3 programas. Donde, como les dije, se analiza, se detalla el escenario, el panorama, el ambiente al que Pablo se enfrentó solo allí bendito sea el Señor, en Atenas. Vimos primero lo que dice el verso 16, la espera. Pablo esperaba ansiosamente la llegada de sus compañeros de milicia, Timoteo y Silas. Después, en el verso siguiente, el verso 17, habla de una discusión, de un debate. También estudiamos con detalle sobre este debate que Pablo inició allí en esa ciudad de Grecia. Primero en la sinagoga, delante de judíos y piadosos, y después en la plaza, en el ágora de Atenas, con gente que concurría a esa plaza. Seguimos estudiando después sobre los filósofos con los cuales él discutió, llamados epicúreos y estoicos. Y también ahondamos un poco en la afirmación, la forma como llamaron a Pablo, en una forma ofensiva, bastante hiriente, de que él era un palabrero, un charlatán, lo cual está en el verso 18. Y finalmente, ya en el programa anterior, estudiamos sobre el alma, el centro del mensaje de Pablo, que está manifestado allí en el versículo 18 al final, que es el Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Ese era el tema al que Pablo se refirió allí en la plaza con los filósofos epicúreos y estoicos. Entonces, ya al final del programa anterior, en los minutos finales de la tercera parte, empecé a enseñar sobre los versículos 19 al 21 y les dije que en estos versículos la gente, los filósofos que estaban con él discutiendo en la plaza, llevan a Pablo al Areópago, y allí en el Areópago le hacen una petición, le piden que les hable con detalle sobre esa enseñanza que ya él les había mencionado en la plaza, pero ahora se lo piden a Pablo que lo haga con detalle delante del Areópago. Entonces vamos a reiniciar ahí el programa de hoy. Y quiero releerles el verso 19 y el 20, donde está contenida la solicitud, la petición que le hacen los ilustres, los intelectuales, los filósofos de Atenas a Pablo allí delante del Areópago. Dicen los versos 19 y 20
que tomándole esta gente letrada, intelectual, a Pablo allí en la plaza, en el ágora, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Usted notará cuál es la solicitud, la petición a la que le hago referencia. Queremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Esa es la petición que le hacen. Y finalmente dice el verso 20, queremos pues saber qué quiere decir esto. Pero antes de ahondar un poquito, amados, en esta petición, en esta solicitud que le hacen a Pablo, en aras del espíritu que siempre ha caracterizado a este programa, el cual es estudiar con detalle el texto bíblico, pues tenemos que aclarar dos dificultades que se presentan o que tienen los traductores cuando bregan con este versículo 19. La primera dificultad es donde dice y tomándole, verso 19, tomando a Pablo, porque hay unas versiones que no dicen y tomándole, sino dicen habiéndolo tomado. Esa es la primera dificultad. ¿Qué importancia tiene saber si en realidad la traducción más correcta es tomándole o habiéndole tomado? Pues las implicaciones en cuanto a la interpretación, porque si nosotros consideramos que el texto, como dice la Reina Valera, 1960, tomándole, entonces los intérpretes bíblicos consideran que Pablo fue invitado por los filósofos que lo tomaron allí en la plaza y lo llevaron al Areópago, lo invitaron a que los acompañara y tomándole. Pero si consideran los intérpretes la segunda interpretación, permítame la repetición, habiéndole tomado, hay muchos intérpretes que al darle credibilidad a esta interpretación, habiéndole tomado, consideran que Pablo fue arrestado y fue acusado delante del Areópago de predicar deidades extrañas en Atenas. Y precisamente ante la posibilidad de esta interpretación, que no es tomándole, sino habiéndole tomado, algunas versiones bíblicas dicen que en el verso 19 lo agarraron a Pablo y lo trajeron al Areópago. Entonces es importante, ¿verdad? Como usted puede darse cuenta, aclarar cuál es la versión correcta, la traducción más correcta. Para aclararle este punto, le quiero decir que el verbo griego en la Biblia, que ha sido traducido allí en este verso 19 por tomándole, escúcheme, es usado en el libro de los Hechos en ambos sentidos. En algunas partes del libro de Hechos se usa como significando una invitación de una persona a otra a acompañarla. Pero en otras partes ese mismo verso que traduce la Biblia Reina Valera tomándole, no se usa como una invitación, sino como para querer decir que se ha arrestado, se ha detenido a alguien. Ahora, ¿cuál de los dos sentidos del verbo es el correcto? O arrestar o invitar. Bueno, si nosotros estudiamos el versículo 19 y 20, usted puede ir conmigo a la Biblia, se va a dar cuenta que esos dos versículos, como están redactados, oiga bien, en nuestra Biblia, no dan motivo para pensar que Pablo fue arrestado y acusado cuando fue trasladado
al Areópago. ¿Por qué? Porque el versículo 19, mire cómo hablan los que llevaron a Pablo al Areópago en el verso 19. Le dicen a Pablo, ¿podremos saber qué nueva enseñanza es esta de que hablas? Y el verso 20, queremos pues saber qué quiere decir esto, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Observe que la forma como al parecer los filósofos que lo llevan a Pablo al Areópago hablan, es una forma muy cortés, muy delicada, que no sería la apropiada si consideramos que ellos aprehendieron o detuvieron o cogieron preso a Pablo. Más bien es esa forma cortés y delicada con que hablan con Pablo en los versos 19 y 20 indica que Pablo fue más bien invitado por ellos. Por eso es mejor seguir la traducción Reina de Valera 1960, que dice, y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, como invitándolo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hay una segunda dificultad que le mencioné. ¿Cuál es? En el comienzo de este verso 19. Y es, ¿dónde quedaba el Areópago al cual llevaron a Pablo? Porque el versículo en nuestra Biblia Reina Valera dice, y tomándole le trajeron al Areópago. Observe que no dice dónde quedaba ese Areópago. Entonces hay algunos intérpretes, traductores, algunas Biblias no dicen le trajeron al Areópago, sino dice que entonces tomaron y trajeron a Pablo ante la corte del Areópago, porque precisamente hay dos versiones entre los tratadistas, los intérpretes bíblicos. Una, que Pablo fue llevado a la colina de Ares, allá cerca a la Acrópolis, donde quedaba la colina de Ares, de donde viene la palabra Areópago. Y otros dicen que no fue llevado allá, sino que fue llevado a la plaza en Atenas. Para entender bien estos detalles, necesitamos estudiar, oiga bien, el que tiene hambre, hermano, el que quiere entender, va a obtener aquí edificación. Necesitamos saber, para estar seguros, cuál es la interpretación o la aclaración, mejor, a esta segunda dificultad. Tres cosas. Tenemos que saber qué era el Areópago, que ya yo he mencionado algo de esto antes, pero quiero decirlo con detalle ahora. Necesitamos saber, repito, qué era el Areópago y cuáles, o mejor dicho, cómo se originó y cuáles eran las funciones, además de este Areópago. Esas tres cosas. Y una vez entendido esto, podremos saber a dónde quedaba el Areópago, al cual Pablo se dice aquí en el verso 19 que fue llevado por los filósofos epicúreos y estoicos. Bueno, ¿qué era el Areópago? ¿Qué era el Areópago? El Areópago era, en los días de Pablo, escúcheme, no un lugar, era un cuerpo gobernante, un cuerpo judicial, un grupo de personas, gloria al nombre del Señor, lo que se llama una corte, llamado también tribunal o consejo o concilio de Atenas, que estaba formado por jueces o magistrados, llamados también arcontes o aeropagitas, que estaba ubicado dicha corte, dicho cuerpo gobernante, o se reunía, hacía sus sesiones, sus reuniones, en sus comienzos, en la llamada Colina de Ares, un monte, llamado Colina de Ares, que estaba ubicado
en Atenas, cerca de la Acrópolis, la famosa Acrópolis. Pero en los días de Pablo, oiga bien, este cuerpo gobernante de magistrados, de jueces, se reunía no en la colina de Ares, cerca de la Acrópolis, sino se reunía en la plaza pública, perdón, en el ágora griega de Atenas, y más exactamente en el llamado Pórtico Real, que se encontraba al oriente, a la derecha del ágora. Eso era el Areópago. Eso era el Areópago. Ahora, ¿cómo se originó? ¿Cómo se formó este cuerpo gobernante, esta corte ateniense llamada Areópago? En otras palabras, ¿por qué ese cuerpo de magistrados, de jueces de Atenas, escogió en sus comienzos reunirse allí? Bendito sea el Señor, en la colina de Ares, cerca a la Acrópolis. La respuesta para saber por qué escogieron reunirse al comienzo allí, en las afueras de Atenas, cerca de la Acrópolis, en ese monte o colina llamada colina de Ares, tenemos que saber qué era Ares. Ares era el dios griego de la guerra, que en el panteón romano se llama Marte. Y ese dios, ese ídolo llamado Ares o Marte, dice la mitología pagana, la mitología griega, que fue juzgado, oiga bien, juzgado y exonerado de culpa allí en esa colina, en la colina de Ares. Pero ¿por qué fue juzgado y fue libre de toda culpa? ¿De qué delito? Bueno, dice la mitología griega que él se le acusó a Marte, a Ares, de haber matado al hijo de Neptuno, el dios de los ríos y del mar, llamado Poseidón también. Mató al hijo de este dios Neptuno, llamado Alirrotio. Y entonces los demás dioses o ídolos del Olimpo, del panteón griego, lo juzgaron, dice la mitología griega, a Ares por ese delito de homicidio, allí en la colina de Ares, siendo exonerado de culpa, dice la mitología. ¿Y por qué mató supuestamente, según la mitología, a Ares, a Alirrotio? Porque Alirrotio, el hijo de Neptuno, intentó violar a la hija de Ares llamada Alcipe. Por tanto, que esto es lo importante que usted debe entender, con este antecedente de la mitología griega y otros antecedentes que ahora no nos interesan y tampoco tenemos tiempo de aclarar, los griegos escogieron la colina de Ares como el lugar para hacer las reuniones, las sesiones de juicio de su cuerpo gobernante. Y le dieron precisamente, como escogieron ese sitio, la colina de Ares, le dieron al cuerpo gobernante de magistrados, de jueces, el nombre del mismo sitio, Areópago, que significa colina de Ares. Areópago significa colina de Ares, porque Areópago viene del prefijo Ares, que significa Ares, el dios de la guerra, Marte, y el sufijo pagos, que significa colina de Ares. Entonces usted entiende ya cómo fue el comienzo del Areópago, por qué se escogió. Las razones fueron paganas, por la historia pagana, la mitología griega pagana. Ahora, ¿cuáles eran las funciones del Areópago? Bueno, esta corte, este tribunal, este cuerpo gobernante llamado Areópago, ejercía su autoridad
en cuestiones políticas, religiosas y también morales y morales. Por ejemplo, en ese Areópago se resolvían los litigios, los conflictos entre diferentes ciudadanos griegos o entre algunos gobernantes, algunos ciudadanos griegos y el Estado y el gobierno de Grecia. Pero ¿en qué época se resolvían allí esos litigios? En la época en que la democracia griega apenas se comenzaba a formar. Es decir, que todavía tenía vigencia el Areópago. Otra función que desempeñaba esta corte llamada Areópago judicial era supervisar, oiga bien, lo que los conferencistas, como Pablo precisamente, que visitaban la ciudad, enseñaban. Eso era función de esta corte, era una función religiosa también. Entonces, ahora, cuando se ha aclarado ya estos detalles, si usted ha entendido, amado, sí puede comprender conmigo esta segunda dificultad y su respuesta. ¿Dónde se encontraba el Areópago al que Pablo fue llevado por los filósofos? La respuesta, pues, se desprende de lo que acabé de decirle. No estaba en las afueras de Atenas, en la colina de Ares, cerca de la Acrópolis, como algunos tratadistas bíblicos afirman, que Pablo fue llevado allí, a las afueras de Atenas, a esa colina. ¿Por qué no pudo ser allí donde los filósofos llevaron a Pablo? Porque, como le dije, allí se reunía el cuerpo ateniense, el tribunal de Atenas, en los comienzos de haberse formado esta institución. Pero en los días de Pablo no era allí donde se reunía, era en la plaza pública, era en el ágora griega, en el mercado. Entonces, precisamente porque al concluir esto, llegamos a una conclusión, y es que la interpretación de alguna traducción que en este versículo dice que tomaron a Pablo y le llevaron a la corte de Atenas, esa traducción es muy oportuna en cuanto al significado del lugar donde llevaron a Pablo, porque realmente la corte de Atenas se reunía allí en los días de Pablo, en el ágora griega. Ahora bien, Pablo es llevado allí. ¿Qué importancia tenía el que no fuera llevado a la montaña de Ares, a las afueras de Atenas, cerca de la Acrópolis, sino que hubiese sesionado, hecho sus reuniones, el Areópago en los días de Pablo en la plaza pública? ¿Qué importancia tenía para la predicación que Pablo ahora va a hacer allí, ante el Areópago? Pues que al ser llevado, al estar la plaza donde fue llevado, rodeada de edificios, como ya lo mencioné antes, al explicarle qué era el ágora de Atenas, al estar rodeada de edificios públicos, había muchos edificios, allí se ventilaban cosas de la vida política, de la vida cultural, de la vida religiosa y hasta de la vida económica, porque allí quedaba el mercado público en esa plaza. Entonces, al haber sido llevado Pablo a ese sitio, que era precisamente un centro de la vida política, cultural, económica y religiosa de Atenas, entonces Pablo iba a tener la oportunidad de predicar, hermano, y de testificar ante lo más sobresaliente, lo más granado de la sociedad griega. Gloria al Señor. Mire cómo Dios usa las circunstancias, hermano, las circunstancias históricas para cumplir sus propósitos. Sigamos ahora sí con el verso 19 y 20 en cuanto a la solicitud. Le dije que en estos tres versos, versos 19, 20 y 21, a Pablo le hacen una solicitud, un pedido.
¿Cuál era? Vuelvo y lo repito, se lo recuerdo. Verso 19. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Gloria al nombre del Señor. Mire, los filósofos que discutían con el apóstol Pablo lo traen ante el tribunal de Atenas, ante el consejo ateniense llamado Areópago. Y aquí, para seguir adelante en el estudio, cabe una pregunta. Si usted es detallista, usted podría pensar al releer el texto, hermano, ¿y quiénes son los que le hacen esas preguntas a Pablo, esa solicitud, ese pedido? Queremos saber qué nuevas enseñanzas es esta de que hablas, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Quiénes son los que están hablando allí con Pablo? Los que le están pidiendo que les predique con detalle lo que él ya ha hablado antes en la plaza pública. Son los filósofos epicúreos y estoicos que supuestamente llevaron a Pablo, invitándolo desde la plaza pública al Areópago, o son los mismos magistrados o jueces que constituían el tribunal ateniense allí del Areópago. Precisamente los intérpretes están divididos. Hay intérpretes bíblicos que consideran que quienes le pidieron a Pablo que les predicara en estos versos 19 y 20 fueron los magistrados, los jueces. Pero hay otros estudiosos bíblicos que consideran que fueron los intelectuales, los filósofos, que lo llevaron mediante una invitación desde la plaza pública desde la plaza pública hasta el pórtico real, que era el sitio exacto donde estaba o donde sesionaba el Areópago. Ahora, para saber quiénes fueron realmente o más probablemente los que hacen este pedido a Pablo, tenemos que considerar que la pregunta que le hacen a Pablo, el pedido que le hacen, indica que los que le hacen la petición ya habían oído a Pablo, porque le dicen: queremos saber qué nueva enseñanza es esta de que hablas, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y si considerásemos que eran los jueces o magistrados del Areópago los que le hacen esta petición a Pablo, no concuerda, porque estos no estaban en la plaza escuchando a Pablo debatir, discutir. Los que estaban allí, nos dice el verso 18, eran los filósofos epicúreos y estoicos. Ellos fueron los que escucharon a Pablo antes. Luego, la forma como le hacen la petición indica que no fueron, amado hermano, los jueces y magistrados del Areópago, sino que fueron los filósofos los que le preguntan a Pablo o le hacen la petición de que les predique lo que ya antes ellos habían escuchado. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, viene algo muy interesante. Mire cómo aprendemos a estudiar la Escritura, que es otro propósito de este programa. El justo por la fe vivirá. Aquí, bendito sea el nombre del Señor, debemos analizar que habían dos partes ahora reunidas que van a escuchar a Pablo hablar con detalle de su mensaje. Por un lado están los filósofos que lo llevaron, y analice usted conmigo que estos filósofos no tenían ninguna acusación en contra de Pablo, ninguna. Ellos invitan a Pablo al Areópago para que les hable con detalle, pero
Ahora que están frente a los jueces y magistrados allí, le hacen una pregunta bastante escudriñadora. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Como para buscar con detalle, si no les gustaba la predicación o no les acomodaba de Pablo, algo de que acusarle. Pero por el otro lado, encontramos a los jueces, a los magistrados del Areópago, quienes, como ya le he dicho, además de otras funciones políticas, tenían funciones religiosas. Por ejemplo, supervisar la enseñanza de los conferencistas itinerantes, ambulantes, que llegaban a Atenas a hablar enseñanzas, a predicar. Entonces la función de ellos, de los magistrados del Areópago, eran averiguar si estas enseñanzas amenazaban en alguna manera al Estado o al gobierno romano, que en este caso el gobierno de Grecia, pero indirectamente al gobierno romano, porque recuerde que era el tiempo del Imperio Romano. Ahora, al analizar ambas partes de oyentes, los que van a escuchar a Pablo hablar, debemos analizar la dificultad que tenía Pablo cuando fuera a dirigirle la palabra a esta gente. ¿Cuál era la dificultad? Que tenía un auditorio, bendito sea el Señor, pagano en su totalidad, dado a los ídolos. Y no solo eso, sino que él tenía ahora que hablarle a maestros brillantes que iban a estudiar, a considerar con detalle su predicación para ver si su predicación superaba a la de ellos. Y como si fuera poco, él tenía que presentar el Evangelio de Jesucristo a gente, bendito sea el Señor, que no conocía ni al Dios de Israel ni a las Escrituras de Dios. No habían escuchado de las Escrituras, ni conocían al Dios de Israel. Entonces Pablo tenía una gran dificultad, tanto en cómo presentar sus argumentos del Evangelio de Cristo a gente ignorante de la palabra de Dios y del Dios de la palabra, siendo que ellos además eran completamente idólatras, hermanos, paganos. Póngase usted en el puesto de Pablo. Era una situación bien difícil. Y si a eso le añadimos que él se encontraba solo, que no tenía un compañero al lado como Timoteo o como Silas, porque ellos se habían quedado bendito sea el Señor, en alguna ciudad de Macedonia. Él los estaba esperando. Estaba solo. Ahora, vayamos al grano. Verso 20 al comienzo dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Por qué los supuestamente filósofos, que son los que hemos en este orden de ideas considerado que hacen esta pregunta a Pablo, hablan así del Evangelio de Cristo que Pablo ya les había comenzado a hablar allá en la plaza? Cosas extrañas. ¿Sabe por qué? Amado, porque la doctrina evangélica y apostólica del Evangelio de Cristo era diferente a todo lo que estos idólatras habían escuchado, porque el Evangelio de Dios, de Cristo, es totalmente espiritual y divino. Es totalmente espiritual y divino. Espiritual porque, ¿cómo decirle? La misma Biblia dice que sin el Espíritu Santo no podemos entenderlo. Primera de Corintios 2:14, mire lo que el apóstol Pablo dijo: pero el hombre natural
como los paganos de Atenas, que no tenían el Espíritu Santo, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, como el Evangelio de Cristo, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, es decir, interpretar espiritualmente. Entonces, era apenas lógico que ellos dijeran que lo que Pablo les hablaba a los oídos de ellos les eran cosas extrañas, porque el Evangelio es espiritual. Sin el Espíritu Santo no se puede entender y no se puede recibir, y además completamente divino. Recuerde que Pablo dice en la epístola a los Gálatas que el Evangelio que él predicaba no lo recibió de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo. Esta es una doctrina de Dios, hermano, que esto no es humano. Entonces solamente con el Espíritu Santo lo podían entender. ¿Qué tenían que aceptar ellos? Lo que Pablo les iba a enseñar, que había un juez, como veremos con detalle, que juzgaría a toda la humanidad, y que Dios había puesto a un juez, a un varón, por juez sobre la humanidad, que Dios lo había confirmado al resucitarlo de los muertos. Ellos tenían que creer eso para que pudieran recibir el Espíritu Santo y pudieran entender y recibir el Evangelio de Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre, bendito sea el Señor. Bueno, ahora llegamos ya a la fase final de este programa, de esta cuarta parte del tema Pablo en Atenas, en donde ventilamos la petición, la solicitud que le hacen a Pablo, que les hable de esas cosas extrañas para ellos, que les hable con detalle. Ahora Lucas, el autor, el cronista del libro de los Hechos, en el verso 21, hace un paréntesis y dice, le voy a leer lo que dice la Reina Valera 1960. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ese es un paréntesis aclaratorio que hace Lucas, el autor del libro de los Hechos, para, bendito sea el nombre del Señor, guiar al lector al contexto histórico en el que Pablo se encontraba y mostrarle al lector el por qué Pablo fue llevado allí en Atenas, a la corte ateniense, al Areópago. Entonces, así dice el versículo 21. Pero quiero darle la forma como se dice, narra el versículo, otra versión bíblica que no es la Reina de Valera. Dice, acostumbraban pasar el tiempo no haciendo nada, sino hablando y escuchando acerca de las últimas ideas. Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo primero que quiero decirle es la forma como relata Lucas este paréntesis. Es una forma, como se dice, sarcástica, burlona, irónica, porque dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, les está diciendo que eran muy curiosos, exageradamente curiosos. Y dice, y ninguna otra cosa se interesaban. O sea, como diciendo, eso era lo que les interesaba a ellos nada más, saber lo nuevo. Esa es una forma sarcástica, burlona de hablar. Ahora, si nosotros nos atenemos a la otra versión que le he leído, acostumbraba a pasar el tiempo los atenienses, no haciendo nada,
sino hablando y escuchando acerca de las últimas ideas. Esta traducción es como más burlona, más irónica, y juzga más, porque dice que no hacían nada, tiende a considerarlos holgazanes, ociosos. Ahora, yo quiero que usted en este estudio de hoy aprenda la importancia, amado hermano, de estudiar un comentario en cuanto a de dónde saca el comentario las citas bíblicas que comenta, porque de la versión bíblica depende mucho el comentario, mucho. Fíjese, tanto depende el comentario bíblico de qué versión de la Biblia se extrae el pasaje que se comenta, que mire lo que dicen algunos comentaristas que consideran como más fidedigno la versión esta que le acabé de leer, que no es la Reina Valera, que dice: acostumbraban, repito una vez más, pasar el tiempo los atenienses no haciendo nada, sino hablando y escuchando acerca de las últimas ideas. Los comentaristas, los intérpretes que tienen como más veraz esa versión que le acabo de mencionar, dicen que el autor, oiga bien, el autor Lucas muestra una curiosa superficialidad, dicen ellos, de los atenienses y de los que visitaban Atenas, y ponen tanto énfasis en esta curiosa superficialidad que mostraban los atenienses, que dicen que buscaban siempre la última novedad en lugar de ocuparse de los detalles de las cuestiones filosóficas, que era lo que les debía interesar, porque era la cultura de Grecia. Y dicen ellos, los intérpretes que siguen esta versión bíblica, que a ellos les parecía como si esta gente, los atenienses, no se interesaban en el trabajo, eran ociosos, eran holgazanes, perezosos, sino solamente les interesaba ir al ágora para dialogar y oír sobre cualquier novedad. Tanto son estrictos en la crítica que dicen, algunos de ellos, que estos atenienses, al ocuparse holgazanamente, excesivamente de las nuevas cosas que se decían, que parecían viejas, le voy a leer textualmente, parecían viejas comadres de aldea o gente amiga de las curiosidades y de la ociosidad. Ahora bien, quiero que usted entienda y aprenda conmigo. Quienes seguimos la versión Reina de Valera 1960, mire cómo consideramos la interpretación de este versículo 21. La Reina Valera 1960 dice, repito, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los que consideramos esta versión como la más creíble, consideramos, como dicen los intérpretes que siguen esta versión, que en este verso 21, se refleja la vida típica de una ciudad universitaria. Mire qué diferencia en la interpretación del texto. Se refleja una vida típica de una ciudad universitaria de aquellos tiempos, en la cual los estudiantes y los maestros, dicen los intérpretes, se daban el lujo de dedicarse a buscar más conocimiento, se dedicaban más a instruirse, sin dedicarse a otra cosa. Aleluya. Estos estudiantes, dicen los intérpretes,
que analizan el texto a la luz de la Reina Valera, gastaban el tiempo debatiendo teorías que ellos mismos inventaban o aprendidas de otros. Conclusión, hermano, ¿para qué le he hecho yo este parangón, esta comparación de la interpretación de este versículo 29 de una versión y la interpretación de otra versión? Para que usted aprenda, escarmiente, hermano. Escarmentar es aprender en cabeza ajena, que debemos tener mucho cuidado de la versión bíblica de la cual extraemos los pasajes para el estudio bíblico, en los comentarios, porque de ahí depende mucho el comentario bíblico. Yo particularmente sigo la versión Reina de Valera 1960. ¿Por qué? Porque esta versión, aunque no es perfecta, es la más, ¿cómo decirle?, la más exacta en cuanto a traducción y sentido de los originales griego, hebreo y arameo en que se escribió la escritura, la Biblia. No estoy diciendo que sea perfecta, vuelvo y le repito, porque hay algunos pasajes o versículos que es mejor estudiarlos de otras versiones, pero en la gran mayoría de pasajes y versículos, la que llena los requisitos ideales para ser más creíble, más fehaciente, más fidedigna, es la versión Reina de Valera 1960. Yo quiero dejar claro, hermano, esto, porque para eso le mencioné esta diferente interpretación de un versículo de acuerdo con la traducción de la cual se extracte dicho versículo. Ahora, hay que concluir la idea, porque estamos en el programa del estudio de Pablo en Atenas en cuanto a la indagación, ¿verdad?, profundizando sobre esta solicitud que le hicieron a Pablo. De todas maneras, no importa los detalles de cómo realmente era la sociedad a la que Pablo se dirigió, qué tan holgazanes eran, qué tan interesados en el saber eran. La invitación que le hacen a Pablo a hablar en el Areópago fue una gran bendición, hermano, porque le dio una oportunidad al apóstol de testificar y predicar el Evangelio de Jesucristo, no únicamente a autoridades militares, judiciales o del gobierno que integraban el Areópago, sino también ante el tribunal, por decirlo así, de la cultura griega, ante gente intelectual, filósofos. Como dije ya, le dio la oportunidad al apóstol Pablo de dirigirse a lo más importante, sobresaliente, a lo más granado de la sociedad griega. Bendito sea el Señor. Hasta aquí está este estudio de hoy. Pero yo quiero dejarlos a ustedes expectantes y hacer una conclusión antes de terminar. Una conclusión de lo que hasta aquí he enseñado de este trozo escritural de Pablo en Atenas y qué es lo que viene ahora. Recuerde que todo la descripción que hace Lucas de Pablo en Atenas abarca 18 versículos, desde el verso 16 hasta el 34. Apenas vamos por el 21. Entonces, recordemos que en los tres primeros versos, 16 al 18, estudiamos y dejamos claro el escenario al que Pablo se enfrentó allí en Atenas. Hoy hemos desgranado o particularizado sobre la solicitud que le hicieron al apóstol de predicar con detalle eso que ya él les había hablado a los filósofos en la plaza, del verso 19 al 21.
Hasta ahí hemos quedado hoy. Ahora vienen 10 versos más para concluir todo el pasaje de Pablo en Atenas. ¿Qué nos espera? ¿Qué viene ahora en esos 10 versos? ¿Qué relata Lucas en esos 10 versos que vienen? Bueno, de los versos 22 al 31, en esos 10 versos, el autor del libro nos relata el discurso, el sermón, el mensaje que Pablo predicó allí en el Areópago, en el tribunal de Atenas. Y lo voy a dividir en los siguientes programas en 3 partes. Primero una introducción, después que abarca 2 versículos, después vamos a analizar el contenido de lo que él predicó en los 5 versos siguientes, y por último, en los 3 versos finales, vamos a ver la aplicación que él hizo de este mensaje. Y los que quieren conocimiento, hermano, lo van a recibir. Los que tienen hambre comerán, los que tienen sed beberán. Este es un discurso que no es muy extenso. Cuando usted va a estudiar el discurso de Pablo en Atenas, muy poco se dice en los comentarios, en las Biblias de estudio. Pero aquí me voy a dedicar a ese sermón por lo menos en 3 programas, para que usted aprenda, si usted quiere aprender sobre el discurso de Pablo ante el Areópago. ¿Y por qué le voy a dedicar todo este tiempo a este discurso? Porque lo merece, hermano. Porque lo merece. Merece un análisis detallado. Porque hay una especial maestría que dicen los intérpretes bíblicos que demuestra Pablo en este mensaje. La forma como él encaminó y organizó ese mensaje es magistral, es digna de asombro, de admiración, de alabanza. Y, o sea, cómo lo organizó, cómo lo encaminó conforme a la cultura de los que estaban escuchando, lo que era una cultura altísima. Gente letrada, magistrados, gobernantes, filósofos. Y sobre todo, cómo lo terminó. Él termina este mensaje evangélico de una forma apropiada, de acuerdo como lo necesitaban los oyentes. Aunque tanta oratoria, tanta belleza de palabra, parece que no fue o no llevó muchos frutos a la larga, porque muy pocos recibieron el evangelio ahí en Atenas. Incluso parece que nunca se levantó una iglesia allí en Atenas. La pregunta es, ¿fracasó Pablo en Atenas? Yo digo que no. Yo creo que no, como muchos intérpretes. Así que esté atento, sintonice los programas siguientes sobre este tema. Padre Santo y Padre Bueno, yo te doy gracias, amado Dios, por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque, Señor, tu palabra no es solamente letra. Tu palabra no es solamente conocimiento, Señor. Tu palabra es el amor expresado, porque toda esta revelación bíblica vino por tu amor, porque tú te diste al mundo. De tal manera amaste al mundo que te diste, Señor, en la persona de tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, gracias porque esta palabra de estos siervos se escribió con sangre. Muchos de ellos padecieron el martirio por haber sido instrumentos tuyos, Señor, para traernos esta palabra del Evangelio de Cristo. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado en esta mañana, Padre, que se han reportado en esta mañana. Bendice a nuestra hermana Cielo Villa desde Santa Marta, a Meinar Argote desde Santa Marta también, a Caterine Peñaranda, al pastor Luis Evelio Guzmán, a John Junior Game, a Neida Núñez, a Mirta Calero, Lorena Serrano Blandón y a Nora Ortega.